Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas número 33. Y el día de hoy, ya se los adelantamos la semana pasada, a raíz de algo que hizo Mark Zuckerberg, que fue cambiarle el nombre a su compañía, puso de moda una palabra, y bueno, esta palabra que es el metaverso, bueno, metaverso, nos dio a hacer una reflexión. Y aunque vamos a tratar de explicar un poquito de lo que va y de lo que es y con qué se come estas cosas, queremos ir más allá y ponernos críticos y analíticos sobre eso. Así que comenzamos Letras Habladas número 33. Bienvenida Ari, ¿qué tal? De nuevo por acá. ¿Cómo estamos? Muy bien, Miguel, emocionada por este tema, que es muy interesante. Sí, nos pusimos, ahora sí andamos como que de actualidad, pero algo que me gustaría, la semana pasada, si no recuerdo, creo que el viernes salió un texto, ya se los adelantaba yo sobre el metaverso, un texto mío en Filosofía en la Red, y yo no quise que en el previo Ari me diera su opinión, ni me dijera qué piensa o que lo criticara, que le levantara. Entonces, antes de comenzar y como de antesala a lo que es el análisis de metaverso y de lo que es, bueno, no sé, Ari, ¿qué te pareció y de qué va por ahí el metaverso? Pues comentando tu artículo y aprovechando, ¿no? También para recomendarles que lo lean. Lo que le comentaba a Miguel, una parte era que en estas semanas, pues Miguel y yo nos pusimos también como de meta que íbamos a hablar, ahora sí que del metaverso, ¿no? Entonces estuve investigando como muchísimas cosas y es algo peculiar porque a pesar de que es algo pues que generó como mucha polémica, realmente nadie en los artículos tiene como una visión propia del metaverso, por así decirlo. O sea, sí dan como sus ventajas y sus desventajas, etcétera, pero lo que me parece como rescatable de tu artículo es que, bueno, también das a expresar como tu opinión y sobre todo en un tema que es, pues, uno muy reciente, es muy complejo y aparte yo sé, me consta, a lo mejor a la gente que no es, que nos ve y a lo mejor que no te conoce tanto, pues no lo sabe, pero yo sé que te encanta la tecnología, ¿no? Entonces, fue muy interesante como leer lo que pensabas y la verdad es que tengo que admitir que en algunas cosas, creo que comparto más contigo. De hecho, ahorita como hablando previo, que estábamos nosotros hablando del metaverso, yo también luego soy como muy pro de todo lo que se haga ahorita, apoyarlo siempre, pero creo que esta parte del metaverso sí me da un poco de miedo. Eh, este, y, y con las opiniones, por ejemplo, que tú me estabas diciendo ahorita de lo que pensabas del metaverso y ciertas cosas que veía, la verdad es que concuerdo contigo, porque es un tema que, no sé, ya creo que ya estaríamos en otras ligas, ¿no? Entonces, pues no sé qué piensas tú de esto, a lo mejor darle como ese contexto a la gente de cuál es, qué es lo que tú piensas. Y ahorita si quieres yo también digo que pienso un poco de toda esta parte del metaverso. Sí, primero como dices, y es irónico, pero soy muy early adopter, soy muy geek, soy amante de la tecnología, pero también soy muy crítico y analítico en esa cuestión. Y no sé si quizá lo primero antes de darles como que la antesala a lo que es el artículo y a lo mejor de ahí partir a todo lo demás, les quiero platicar un poco de dónde viene o qué es el metaverso para los que a lo mejor las personas medio lo captan, medio no. Poniéndonos súper friki, súper nerds, bueno, pues, construimos la palabra por meta y verso, meta del griego, más allá, verso, bueno, va del universo, entonces más allá del universo, más allá de lo tangible, de lo que se puede ver, de lo que vemos. El concepto, yo lo menciono en el artículo y se los comentamos ahorita, parte en 1992, se origina a raíz de la pluma de Neil Stephenson con su novela Snow Crash. Esta fue una novela del género cyberpunk. Cyberpunk es algo así como una distropía más bien de lo que es el futuro, unas versiones medias extrañas, medias extravagantes del futuro, críticas sociales, críticas políticas al futuro o a estas tecnologías que apuestan por ese tipo de cosas. Entonces, es de este género. Snow Crash, el título no es algo tan original, sino simplemente alude a lo que muchos usuarios de Windows identifican con la pantalla azul de la muerte de Windows. Algo parecido sucede en Macs, también se descomponen, también les pasan cosas horribles,
pero la pantalla azul de ellos es como, o era en esos años, en los 90, era como cuando pones la televisión con ruido blanco, cuando hay una, que no ves ninguna señal de televisión. Bueno, las televisiones antiguas, que es como esta pantalla blanca con puntitos así, algo así, eso era el Snow Crash para Apple. Y bueno, eso es lo que sucedía. De ahí toman el nombre, porque en la novela esto es un virus. Ellos viven en el metaverso, en un universo alterno, en una realidad alternativa, una realidad paralela. Al final del día, el protagonista, que se llama héroe protagonista traducido al español, es un repartidor de pizza por el día, en el día, y es un samurái en un tipo juego de rol por las noches. Entonces ellos descubren que hay un virus rondando por ahí que causa precisamente ese Snow Crash. Lo interesante de esta novela, y algo que se me pareció peculiar, es que la novela fue tan emblemática en los noventas que no solo rescata el hecho del concepto metaverso a la cultura popular, sino también mete los conceptos de avatar, no los bonitos azules, no, no, eso no es avatar. El avatar son todas las representaciones gráficas de un usuario, entonces eso también eso se lo mete a la cultura popular. Y también algo muy popular son los juegos los roles en los juegos de rol. Los juegos de rol son estos, pues, videojuegos super, casi infinitos, en donde a los jugadores propiamente les asignan roles de oficios y tienen que hacer cosas para ir creciendo y se desarrollando. Hay infinidad de juegos de roles masivos en línea. De todos, Final Fantasy es un concepto, aunque es un poco más, no tan online, hay otros que son más online. World of Warcraft es el juego del 2004, que es per se es el más grande, el más conocido mundialmente. Y algo interesante de este juego que comento, y que a lo mejor no tiene nada que ver con el metaverso, pero que es muy peculiar, es que fue objeto de estudio en el 2005, porque en ese año, del 13 de septiembre al 8 de octubre, se vivió una especie de cuarentena, porque al llegar a un jefe final, eh, mataba, el jefe aventaba una especie de un virus que contaminaba al jugador y lo mataba. Pero se supone que cuando moría el jugador, pues ya pues se recuperaba el juego y se recuperaba limpio. Pero resulta que por un error de programación, si el jugador entraba con una mascota, lo contaminaba, se contaminaba la mascota, reiniciaba el juego, pero la mascota reiniciaba con ese virus. Y ese virus empezó a diseminarse y empezó a contaminar a N cantidad de jugadores, lo que obligó que durante ese periodo se les pidiera a los jugadores que se mantuvieran en cuarentena, que no salieran, que se quedaran en casita, bueno, que se quedaran en su casita virtual, que se mantuvieran todos esos chicos hasta que pudieron solucionarlo. Este hecho muy concreto permitió a los epidemiólogos de la época pues analizar los conceptos de cómo funcionan las pandemias y era un virus mortal, causaba que se moría el avatar y moría para siempre. Y este concepto, curiosamente, se sacó a colación a raíz de cuando empezó la pandemia del COVID, porque era como algo alusivo y algo que ayudó mucho a hacer las estrategias de planeación de cómo ubicarse en las pandemias. Bueno, es algo como para un señor que tenemos en la presidencia que dice que los videojuegos son muy malos y terribles y que no aportan nada a la humanidad. Bueno, a los epidemiólogos les aportaron algo que, aunque a él no le gustan las cuarentenas, bueno, la rescató. Sabemos que no somos políticos, pero bueno, teníamos que decirlo. Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Como dice el pollito, el meme. ¿Qué más? Bueno, ese es el concepto del metaverso como tal, y eso es toda la idea un poquito del metaverso. Y de ahí, bueno, yo parto un poquito de esta reflexión, y simplemente el título del texto se llama No necesitamos un metaverso, tal cual. Y contundentemente digo que no. ¿Por qué? Porque yo apuesto por la realidad real, valga la redundancia, o incluso apuesto y propongo o dejo ahí como que en el umbral esta llamada realidad aumentada, que es el ponerte unas gafas o el incluso, no sé, por ejemplo, ahorita está mucho con los celulares, sobre todo con el sensor LiDAR que trae, por ejemplo, los iPhone u otros dispositivos ya que se empiezan a popularizar, donde puedes escanear superficies, incluso, por ejemplo, IKEA es muy famoso que estás en la web, navegas, ves un mueble y te vas a escanear el área donde quieres tú ponerlo y te lo ubica en su tamaño real y más o menos puedes ver las dimensiones, te puedes estimularlo y puedes como que imaginarte. Y es como generarte una experiencia en donde no te desprendes tanto de lo real, pero convives con yo le llamaría como unos superpoderes. Pero ya el perderte en la inmensidad de un mundo en donde te cegas totalmente, incluso hay memes y lo vemos en muchas películas que se burlan, como vas como
perdonen las palabras a los que les gusta usar esto, pero como tonto caminando a lo mejor sin ver y sin ser consciente de tu entorno y trácatela, te estampas y te golpeas o lo que sea, creo que para ese contacto te deshumaniza. Y de ahí parto yo, ¿no? ¿Cómo necesitamos este contacto? Y partiendo también de la pandemia, porque si algo nos enseñó a muchos, o lo sufrimos muchos, es el no poder estar en contacto con las personas que quieres. El perderte ese contacto y el que incluso una videollamada o sea, no te lo compara y si me dijeran, ponte algo para sentir a esa persona, aunque sea por videollamada, pues no, yo prefería estar con la persona. Entonces, no, para mí no me sabe que algo estimule mi cerebro y me haga creer que estoy con algo que no es que yo sé que no estoy. Pero bueno, creo que ya hablé mucho yo y le doy la palabra a Ari, y bueno, y seguimos por ahí. No, qué bueno que diste todo este contexto. Me parece, en sí el tema es súper, súper interesante y el tema del metaverso, yo recuerdo que lo leía, ya tiene bastante tiempo que había escuchado del metaverso, o sea, a lo mejor ponle unos 3, 4 años que yo había escuchado, que escuché por primera vez este término y se contaba como una leyenda, ¿no? Que decía así como las personas que se dedican a la tecnología saben que un día va a pasar que entonces tengamos una realidad en donde convivamos mucho más tiempo que en la realidad física, pero se contaba como una leyenda. Y recuerdo que antes de que fuera la conferencia de Mark Zuckerberg, que se llama Connect 2021, yo estaba recordando como ese concepto por alguna razón y me parecía como muy, o sea, lejano quizá, pero no tan lejano, pero sí un poco quizá más factible hoy en día, ¿no? Pero no me imaginaba que fuera tan pronto. Y algo que me llamó la atención, analizando como varias cosas de lo que decía en esa conferencia, y apunté como unas frasecitas por aquí, él dice en una parte, dice, esto no se trata de pasar más tiempo en las pantallas, se trata de usar mejor el tiempo que ya destinamos para ello. Pero creo que pensar así, bueno, no sé, a mí se me hace imposible. Creo que si esta realidad se pone a nuestra disposición, yo sí pienso que excedería más del 50, del 60% que pasaríamos nuestro tiempo ahí. Y sí podemos hablar de muchas ventajas, incluso él mismo hablaba de que se reduciría nuestra huella de carbono, que reemplazaríamos cosas físicas por hologramas, que entonces nosotros al ahorrarnos como todo ese tiempo, no sé, que tardamos en trasladarnos o en, no sé, por ejemplo, en viajar en avión a ver a otra persona, lo estaremos ocupando en cosas que realmente nos importan. Él lo ponía como así, pero yo creo que el ocupar más de ese 50% de nuestro tiempo ya nos está hablando de que no estamos destinando el tiempo que ya usábamos de mejor forma, sino que definitivamente nos estaríamos combatando a las pantallas. Entonces, yo también, eh, digo, en referencia a lo que comentabas ahorita, pero también cuando yo leía tu artículo, opino igual, porque eh, me gusta mucho como este concepto, ¿no? O sea, al final, y creo que a ti también te gusta el concepto, no es como que no nos gusta el concepto del metaverso y lo que implica, eh, pero al final creo que siempre va a ser por lo menos más interesante y más bonito, por así decirlo, esta experiencia de tener un cara a cara con las personas que queremos, ¿no? Que se trata de personas, porque al final, si no vamos a ir perdiendo ciertas habilidades sociales que son muy importantes, y a lo mejor me imaginaba en todo esto, cuando estabas platicando, en que, no sé, lo que le pasa, por ejemplo, a un psicótico cuando termina su cuadro de psicosis, que normalmente, bueno, para las personas que no sepan, cuando una persona tiene alguna enfermedad que tiene como síntoma la psicosis, se cree que las personas cometen más suicidios cuando están deprimidas, ¿no? O cuando están deprimidas. Por ejemplo, una esquizofrenia, ¿no? Que tiene cuadros de psicosis y de depresión. Se cree que las personas que están en ese cuadro de depresión son las que más se suicidan, pero no es así. Es mucho más probable y que una persona se suicide cuando termina un cuadro psicótico porque se da cuenta de la realidad que él se imaginó todo ese tiempo, que era real. De repente su emoción baja y entonces se da cuenta de que todo lo que vivió era como una mentira, que nada más era como la emoción del momento, ¿no? Como un momento de éxtasis, pero al ver su realidad y ya ver su verdadera situación,
es entonces cuando es más probable que pueda cometer algún acto suicida. Y no sé, en este contexto, en este sentido, se me hace como, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos quitemos nuestras gafas pues sí, de estos espacios virtuales, que nos permitan acceder a estos espacios virtuales y nos demos cuenta que nuestra vida de alguna manera no es, o que nos guste más esa realidad virtual? Y que al final creo que vamos a tener ciertas limitaciones, ¿no? No sé qué piensas tú. Ahorita criticaría primero a Zuckerberg porque esa famoso frase o lema que se cargan a veces las personas que la tecnología va a reducir la huella de carbono, esas cosas, pues no es tanto todo, ¿cierto? Porque solamente tenemos el litio que se ocupa para los móviles, el cobalto que se ocupa para generar esas baterías, todos los materiales que se están generando y que la mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan pues metales raros que al final contaminan y la extracción contaminan, o sea, simplemente el fabricarlos. Critican, por ejemplo, a veces a China, que es la fábrica del mundo, las que genera toda esta producción, que contamina tanto, pero contamina porque produce todo ese tipo de cosas y las produce para todo el mundo. Entonces, al final del día, el generar cosas, artilugios para la realidad aumentada, para la realidad virtual, al final del día también va a contaminar. Creo que siempre lo dirá que la tecnología va a hacer que contaminemos menos, no me va. Otra, del metaverso, a mí no me convence tanto, ni incluso la realidad, el VR. Yo he usado el VR 2 o 3 veces en mi vida y no me ha gustado y no me convence, porque al final del día aquí me dice que no es, o sea, que lo que estoy viendo no es. He visto, bueno, los mentados de Google que haces con cartón y no sé, todavía, por ejemplo, todavía el Wii Sports es más divertido porque interactúas con la pantalla, pero tú estás y tú, o sea, esa es parte como que esta herramienta, o sea, convives en esta experiencia. Por ejemplo, una vez usé eh, el de, el de Car para ver, por ejemplo, la cima del Monte Everest y no sé qué. Y al final del día, pues no lo vas a comparar con haber estado en la muralla de China, haber escalado la muralla de China y estar y pisarla y sentirla, o ir a otro lugar, a un país y poder, no sé, tocar la Torre Eiffel, o sea, es la experiencia, o sea, la experiencia no deja de ser apostar por lo real. Sí, puede ser una puerta de acceso para personas a lo mejor que no tengan que no puedan viajar a todo el mundo, a lo mejor incluso nosotros no podemos viajar a todo el mundo y a lo mejor una forma de tener acceso a ciertos lugares, a ciertas situaciones, pero ¿qué tan inmersivo es simplemente el verlo en 360 y a lo mejor ver una foto o ver un video? Al final del día, por ejemplo, el cine o la televisión o todo esto abrió eso, ¿no? Permitió que cuántas personas no hemos viajado al fondo del océano con un documental de National Geographic, pero obviamente nunca ni por más que te pongas un casco va a ser la experiencia que te sumerjas en el agua y sientas o toques al tiburón o lo que sea. Por más que te pongas cosas, chalecos, que se inventen sensaciones que estimulen tu cerebro para hacerte creer que estás ahí, al final del día, como dices tú, te vas a quitar y vas a ver que estás en tu habitación y en tu habitación a lo mejor hay una televisión y está tu cama. Y eso aludía, por eso, por ejemplo, en el artículo aludí mucho a Ready Player One, que se palpa mucho en la película, lo ves, lo vives también en la novela, que está hermosa esa novela y si eres friki de los 80 te vas a enamorar de ella. Pero es esto, ¿no? Las personas al final del día lo narran en la novela y es esta crítica, ¿no? Tenían esta adicción por Oasis, que es la plataforma, como se llama, porque obviamente era su mundo, era el mundo, era lo ideal, era el mundo ideal, esta perfección, en donde se sentían cómodos, en donde todo surgía de una buena manera. Y lo comparan, el protagonista, al final del día, pues sí es un crack en el mundo virtual, pero era un pelele en la vida real, o sea, y él prefería estar, pero al final del día vivía en una zona pobre, que esto no sé, o sea, es esta depresión que dices tú, esa sensación y el cómo puede llegar a condicionarnos. Muchos niños lo estamos viendo, ¿no? Muchos niños te emocionan, se emocionan en Fortnite, se pierden en Roblox, se pierden en Minecraft también, que es otro juego de los que te permiten como que esta inmersión. Te llegas a querer desprender y te generan esta adicción. Y si bien a lo mejor llega un momento en donde puedes perder el concepto de realidad, al final del día te despiertas del sueño a quitarte las gafas o al apagar el dispositivo y sufres esta ansiedad, sufres esta crisis, sufres este dolor de querer estar ahí y no querer estar afuera.
Pero algo de lo que también se alude mucho y creo que también lo podemos traer mucho a fantasía, pero no es así, es que ya vivimos en una especie de metaverso, quizá no inmersivo. Al final del día, ese tiempo que habla Max Zuckerberg de vivir en las pantallas, pues la gente lo vive, o sea, cuánta gente no se la pasa scrolleando en Instagram y se pierde las horas, y lo vemos en fotografías que se critican mucho, ¿no? Como estás en la convivencia ahorita que viene Navidad, estás en la cena navideña, están 20 personas reunidas y todo el mundo con su celular y nadie interactúa. Entonces ahí cada quien está metido en su universo también, o sea, no estás con un casco, pero al final ya estás inmerso en la tuya. Entonces, este metaverso del que tanto aludes, que aludías tú, que a lo mejor iba a pasar, ya pasa de alguna manera. Quizá lo peligroso es este contexto en cuando te quieren meter en una realidad alterna con cosas que te hagan perder ese contacto, aún el contacto que ya medio tenemos con la realidad, que te lo hagan perder porque ya no ves nada, sino lo que pues tú quieres ver. Pero no sé tú ahí cómo lo ves. Sí, yo creo que era lo que comentaba, bueno, contigo antes de empezar a grabar. Yo creo que, o sea, a mí me gusta el concepto del metaverso, pero como lo dije, quizás me da más miedo lo que pueda implicar, porque creo yo que no estamos preparados eh, en ningún sentido, ¿sabes? O sea, podemos irnos a muchos ámbitos, podemos irnos al ámbito político, podemos irnos al ámbito económico, al cultural, al social, y creo que en ningún ámbito estamos preparados. Sin embargo, pues todo nos está llevando hacia allá. Entonces es preocupante, ¿no? Porque si nos dieran a elegir, bueno, por así decirlo, a algunas personas, este, pues quizás sería como más fácil pensar en decir, bueno, ok, o sea, estamos preparados de alguna manera, sabemos los peligros de la tecnología, la mayoría de las personas están siendo educadas para poder saber cómo usar tanto, bueno, las redes sociales, que es lo más cercano que tenemos ahorita, como también los videojuegos, ¿no? Sabemos los peligros y somos cautelosos, pero sabemos que en la realidad eso no pasa. Entonces, me preocupa porque hay muchísima gente que puede fácilmente caer, por ejemplo, en esta parte de la adicción, que sabemos que es adictivo, literalmente es adictivo el scroll, es adictivo pasarte horas en TikTok, pasarte horas en Instagram, que te genera incluso ansiedad y eso hace que inevitablemente quieras pasar más tiempo en esas redes, ¿no? Entonces, yo no creo que estemos preparados en ningún sentido y de hecho, creo que lo más grave de todo esto es que tampoco estamos conscientes de que no estamos preparados. Entonces, ahí hay, digamos que el peligro es doble, porque si nosotros estuviéramos plenamente conscientes de que no estamos, de que no tenemos las herramientas emocionales, de que no tenemos las herramientas digitales, que no tenemos ciertas habilidades sociales para poder manejar esto, quizás entonces creo yo que por lo menos tendríamos una buena salida o pintarían mejor el camino, pero creo que ahorita lo más grave es que muchos niños incluso, alguna de las desventajas que creo yo que hay de que los niños estén creciendo con la tecnología, una es esta parte evidentemente de que se pierden de saber lo que es o apreciar el valor de, del encuentro físico, ¿no? De poder estar de poder pasar tiempo con tus amigos o con tu familia sin un dispositivo, creo que eso se pierde, pero también algo que creo que se está perdiendo es que como ellos están creciendo en un ecosistema que ya parece literalmente ligado a ellos, no pueden discernir, creo yo, esta parte de qué es perjudicial, qué es dañino, de lo que no es, ¿sí? Es como cuando de niño, supongamos que un niño tiene una dinámica familiar que es violenta. Si esa persona crece en una dinámica familiar así y nadie le enseña qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, entonces de grande no lo va a poder ver. Creo que eso pasa mucho. No digo que el Internet sea un campo minado completamente o que nadie debería usarlo. No creo que sea así, pero sí creo que deberíamos de ser como más conscientes de que pues al final sí hay muchos peligros y así como también hay mucho placer que podemos obtener de todo esto y muchos beneficios, también hay cosas con las que tenemos que ser súper, súper cautelosos. Y creo que esa es la desventaja, ¿no? De que los niños ahora estén creciendo. Porque también me pongo a pensar
que con esto también, aparte de los usuarios que van a tener que entrar en el metaverso, van a aumentar el número de creadores. Lo estamos viendo también con Roblox. Hay gente que está, hay un programa, ¿no? Que está invitando a los niños, no sé cómo la edad mínima, pero a programar. Y creo que en un futuro que esta sí tendría que ser una habilidad sí o sí que tendríamos que adquirir todos, por lo menos lo básico, pero igual nuevamente, o sea, si eres tan niño, si eres tan pequeño, ¿quién te va a enseñar como, ok, estas son las herramientas digitales que nosotros tenemos, pero ahora va la parte emocional, pero ahora va la parte ética y ahora va la parte humana, que también tienen que complementarse con eso, pero realmente nadie lo está haciendo. Por eso es que creo yo que estamos como en un peligro doble, pero no sé qué piensas tú de todo esto. Bueno, Roblox, para los que no sepan o los que ya están muy, es una especie de como la evolución de Minecraft, pero en otra onda y creas como ahora sí un universo medio paralelo, puedes hacer convivencias, creas tu avatar y puedes crear mundos y puedes crear ahí como mini mundos y incluso ha habido cosas ahí medias. Ha habido hasta antros y cosas más extrañas de las que no debería de haber, pero bueno, hay, esto es online, ¿no? O sea, invitas personas y conviven, o sea, puedes entrar a estos mundos. Es, por ejemplo, diferente a lo que podría ser Sims en su momento, pero Sims era como que el juego individual. Esto ya va más pensado a la colectividad, diferente a Fortnite. Bueno, que Fortnite es un híbrido, ¿no? Entre el juego de el Battle Royale o entre cuando hace estos eventos de conciertos y estas cosas que también ya generaron. Incluso cuando se proyectó el tráiler, creo que fue de Avengers, ¿no? Creo que se proyectó el tráiler de Avengers ahí en Fortnite. Minecraft, bueno, va en otra onda, es más lúdico, creo que es como el Lego de los videojuegos, es como que un poquito más en ese sentido. Una parte de mí, a pesar de esto friki que soy, algo que a mí, no es, espero no ofender a nadie, paréntesis así, le hace aquí, no quiero ofender a nadie, pero a mí me da, no sé si risa o pena ajena, las personas que llegan a gastar dineros en skins de videojuegos, de personajes, y les da placer y lo presumen y se sienten. No lo sé, o sea, cada quien, o sea, no, por eso aquí la leyenda le hace que no queremos ofender a nadie, pero son esos estímulos mentales medios extraños. O sea, porque yo nunca he gastado ni un duro en video, o sea, aparte de haber comprado el videojuego, en algo así en un pase de batalla, o en skins, o en mejoras que impliquen dinero de verdad, nunca lo he invertido. No se me hace, no sé, no lo comparto, no me gusta, pero hay gente que sí. Y hay gente, en Fortnite se da mucho, ¿no? Crean esos skins y lo compran, nada, los disfrutan, es algo incluso que se presume, ¿no? Y por ejemplo, en estos juegos de rol, en estos juegos en donde implica una comunidad también te da un prestigio. Eso lo retoma mucho Ready Player One, ¿no? Al que tú llegues y a lo mejor traigas tus tenis, por ejemplo, en Ready Player One, no sé, traes tus tenis Nike, traes tu ropa de marca, te da un renombre en el videojuego y es el que tu avatar, el que tu monito use una ropa exclusiva que saben los demás que te costó dinero, te genera un cierto prestigio, te genera un cierto renombre. Pero eso es como que, híjole, no, a mí se me hace medio extraño. Otra cosa es esto de la coexistencia, ¿no? De lo que dices tú, de cómo los niños están creciendo. Yo lo que sí rescato, dentro de todas estas cosas raras que digo yo, sí se debe de vincular de alguna manera la persona física con la persona virtual. O sea, en cierto sentido, obviamente, con los matices de respetar privacidad, individualidad y de que tú como usuario puedas entrar incluso de manera anónima, no de una modo privado, porque también el que te vinculen directamente a que, no sé, tu identidad persona se vincule directamente a tu identidad, tu comportamiento en línea puede entrar a muchas aristas, porque ¿quién va a tener esa información de ti? Y bueno, vienen otros conceptos de privacidad más tensos, pero al final del día, eh, sí deberemos de tener de ser coherentes, ¿no? Lo que eres tú, tu persona fuera de línea, tu persona en línea, o sea, el trato con las personas, la relación. Y creo que eso se debe trabajar, por ejemplo, con los niños, ¿no? O sea, cómo compaginarlos y entender que sí tenemos dos realidades, o sea, lo que les decía, ese metaverso medio raro que lo tenemos de alguna manera inmerso en redes sociales, inmerso en la virtualidad y tratarlo de compaginar y entender ese sentido, pero entenderlo desde esta dimensión de que la virtualidad o lo virtual es una extensión de ti, más no tú te metes ahí.
pues, o sea, son herramientas nada más que usamos para conectar, pero al final del día tenemos que buscar este contacto, esta interacción, y tenemos que ser como somos. Creo que en ese viene el peligro, ¿no? De cómo crearnos estas dos identidades y entonces figurar de otra manera. Esta imagen que proyectas, pero no esta imagen real. Y eso sucede con los avatares. Lo platicaba con Aranza antes de entrar al live, como pues incluso Zoom te permite ponerte filtros. Los avatares que propone Microsoft, por ejemplo, son caritas como tipo los emojis de Apple, que son caricaturescos, los mismos Zuckerberg son caricaturas. Entonces al final del día no eres tú, es una representación de lo que tú quieres ser, es una expresividad tuya, pero al momento de interactuar con una persona, pierdes estas expresiones faciales, pierdes estas muecas, pierdes esto. Si dices una tontera que la otra persona te vea raro, te vea, y su carita siempre va a estar sonriente que tú hayas dicho no, o sea, pierdes este feedback real. Te decías que de esto de que a lo mejor a quién le dieran a escoger, ¿no? Yo tengo la experiencia, triste y cruel experiencia, y suénense musiquita rompe corazón y triste por acá. Mi novia está en China, la pandemia ha hecho que no vaya a China, entonces nos comunicamos todos los días, nos comunicamos por WeChat, por videollamada, pero por más que a mí me viniera Zuckerberg a traerme un traje súper poderoso que yo pueda sentir y ponerme una máscara y que pueda sentir sus besos, no lo cambiaría por ir a verla. Hay una parte en el texto, y eso creo que va a ser como que el backstage del texto, ¿no? Hay una parte de mi texto en donde lo manejo como cita, pero es como un pensamiento al aire de, mire, Arancia ya se acordó de cuál, de si no extrañas los besos, si no extrañas que te toquen, ¿no? Es como que tirándolo al aire, pero tirándomelo a mí mismo, o sea, como que escupiendo al cielo para que me caiga, en esta parte de cómo esos contactos con esa persona, no con ella en particular, pues no lo cambio por nada, o sea, no lo cambio por un traje, por más, incluso aunque su representación en Avatar fuera idéntica a ella, no lo cambiaría por estar con ella, o sea, creo que ahí viene la parte de la experiencia. Al final sé que voy a sentir más mal porque o no me lo voy a querer quitar y lo voy a apestar, o voy a acabar con el recibo de la luz. Incluso se me va a acabar la luz porque no me voy a dar cuenta que llegó el recibo de la luz o el internet y no lo voy a pagar. Y otra, al final me lo voy a quitar y me voy a sentir peor porque es como que, hey, ¿dónde estás? Y no estás. Es esa la parte en donde yo le critico en lo particular a este metaverso inmersivo, ¿no? Esta sensación de engañarte, porque al final del día te engañas, por más real que sea, devolviendo, bueno, continuando con esta parte, en estas sensaciones, aunque yo le veo cierta utilidad a lo mejor a esta realidad virtual, este VR, por ejemplo, alguien lo ha manejado en medicina o lo ha manejado en cosas de ese estilo que pudiera servir para simular o para hacer bla, bla, bla. Yo se lo comentaba a Ari, sobre todo en medicina, y desde partiendo de mi experiencia de enfermero, que usar maniquíes nunca me convenció. Al final que se muere el maniquí, pues termina siendo maniquí, no lo sientes. Y aunque se ve muy cruel, porque es cruel, y no me tachen aquí, no me cancelen, pero la persona no va a aprender si realmente no sientes la muerte y no la ves. No es lo mismo ver la muerte en la televisión, ver la muerte en un videojuego, ver la muerte en un simulador, a que sientas la impotencia de que no pudiste resucitar, de no pudiste hacer nada por esa persona y se te muere en tus brazos, o la sientas o la tengas que envolver para que se le lleven el amor. Nada se cambia, o sea, incluso aunque no es una persona, un familiar tuyo, alguien cercano, el sentir la muerte y nada lo puede hacer real. Y eso te sensibiliza. Y por ejemplo, en esas carreras humanas, en donde necesitas la sensibilización, necesitas ser frío, pero al mismo tiempo ser humano, es extraño, es esa mezcla medio extraña de no puedes ponerte a llorar por cada persona que se muera, pero tampoco puedes ser insensible para dejarlos morir, es medio extraño. Pero aunque tengas un casco y puedas sentirlo o puedas ver al personaje más real que se está muriendo o que están haciendo, jamás llega un momento en donde yo siento que tanto que estés ahí y tanto que sepas que no es real, que hay un momento en donde tu chico va a decir, esto no es real y si se muere el mono, pues no pasa nada. Y al momento de trasladarlo a la realidad,
como ya estás tan acostumbrado que no pasa nada porque se murió un mono, tu subconsciente va a generar esa ardillita ahí y te va a ser insensible, porque ya estás acostumbrado, porque ya te inmersiste tanto ahí que ya estás impuesto a que, pues si se muere, pues le doy reset y no pasa nada, pues el que sigue, ¿no? Entonces creo que por ahí va también esta parte, pero bueno, no sé, Ari, qué piensas de todo esto y de la risa que te di con... Pues sí, es que dijiste muchas cosas que hicieron que explotara la cabeza, ¿sabes? Eh, pero creo que, eh, creo que al final lo que haríamos en esta realidad, y lo que de hecho ya hacemos hoy en día es como saltarnos ciertos pasos que olvidamos que nos gustan. Por ejemplo, en esta parte que tú decías, bueno, de la experiencia que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, con tu novia. Y es que también como que son muchas cosas, ¿no? Yo también me ponía a pensar en un viaje que tuve recientemente con mis amigas y no sé, o sea, hasta te da emoción planearlo. O sea, te da emoción sentarte y decir, voy a hacer mi maleta, ¿no? Y empezar a hacerla. Y te da emoción y incluso hasta te puede dar adrenalina el decir, no voy a llegar al aeropuerto, ¿no? Te da emoción subirte a un avión, te da emoción llegar. Esta experiencia que muchas veces, bueno, estas cosas que muchas veces te cuenta la gente de los lugares a donde vas, ¿no? De no, es que te juro que aquí te vas a morir de calor o aquí hace muchísimo frío, o ve a tal lugar, te vas a cansar muchísimo, pero te juro que vale la pena. Y todas esas cosas ya no las tendríamos. Que nosotros a lo mejor aquí se nos pasan como algo trivial y hasta se nos olvida, ¿no? Pero creo que son como cosas pequeñas que hacen que las experiencias valgan la pena. Entonces, nos estaríamos saltando muchas cosas y no lo vemos a lo mejor así en la inmediatez, pero son esas pequeñas cosas de preparar algo, ¿no? Porque qué chiste tiene, o sea, bueno, no sé, yo no le veo el sentido, o sea, nada más te pondrías como tus, este, te pondrías, por ejemplo, incluso hace poquito Mark anunció como una colaboración que tenía como con Ray-Ban, algo así con unos lentes que te los ponías y que también tenían como realidad aumentada. Entonces yo me pongo a pensar que en realidad ya estamos ahí, ¿sabes? Y no sé, no le veo mucho sentido al hecho de decir, bueno, me pongo mis lentes y ya estoy ahí con esa persona que vive al otro lado del mundo, pero sería mucho más emocionante, a lo mejor no lo veríamos, toda esta experiencia y todos estos momentos de felicidad y de éxtasis y de adrenalina que nos saltamos, entonces quizás hasta podríamos caer en un aplanamiento afectivo, ¿no? Casi, casi como si tuviéramos una especie de depresión, o sea, qué aburrido se me hace pensar la vida sin todas estas emociones de angustia, de estrés, incluso a lo mejor de felicidad, de éxtasis que tenemos todos los días y que nos ahorraríamos también, ¿no? Una cierta economía afectiva que a lo mejor estaría propiciando estos espacios virtuales y que yo creo que no vale la pena renunciar a todo eso, ¿no? Evidentemente esta parte que tú dices, ¿no? De perderíamos la empatía y entonces de por sí el mundo no se caracteriza por ser demasiado empático. Entonces, y sabemos que hay muchísimas personas que, bueno, eh, evidentemente han ido o vamos perdiendo también esta capacidad de empatía con todas las situaciones difíciles que ya tenemos en la vida. Y ahora, sin este contacto humano, creo que eso se va a triplicar. Y eso es preocupante, pero también es, más que preocupante, también es muy triste, ¿no? No sé, se me hace que la vida sería también como muy aburrida. Seríamos como, pues sí, como seres con este aplanamiento afectivo, que solo seríamos capaces de experimentar a lo mejor ciertas emociones y muy pocas, y entonces nos acostumbraríamos tanto nada más a sentir una emoción, pero a lo mejor en menor intensidad, que empezaríamos a olvidar y valorar lo que se siente, estas pequeñas cosas de las que hablaba, ¿no? Eh, y esto me dio a pensar mucho porque creo que, por ejemplo, en este mundo o sea, en un mundo o en una sociedad en donde la tecnología avanza muy rápido también y donde las redes también sociales están a tope y donde cada día literalmente tenemos una nueva noticia de lo que se va a hacer, de lo que se espera, de lo que va a ser de nosotros en 10 años. Eh, Me llama mucho la atención algo o un fenómeno que siempre ha existido en realidad, pero que a lo mejor de repente se nos va a nosotros que estamos en humanidades. Pero hay mucha gente que siempre siente un vacío
y que siempre dice que le falta algo. Y entonces, curiosamente, muchas personas recurren a la filosofía. Y aquí me pongo a pensar un poco porque creo que en estos espacios por lo menos va a ser necesario un lugar en donde la gente pueda pensar más allá de la tecnología y entonces pueda volver a redirigir su atención y su motivación hacia sí mismo. Y creo que esto solo lo puede hacer motivado a raíz de las humanidades. Y digo que me parece interesante porque creo que si ya vamos para allá, tendría que haber más gente de humanidades, y por eso me refiero a más psicólogos, a más filósofos, a más sociólogos, que estén dispuestos a hacer lo que sea necesario para también decir, bueno, yo no puedo detener este fenómeno hacia el que vamos, pero creo que sí tenemos que hacer algo nosotros como humanistas para, bueno, para vernos inmersos en esos espacios y alzar la voz en esos espacios y también ofrecer a alguien, ofrecer, por ejemplo, todos estos temas, ¿no? La difusión filosófica para las personas que estén interesadas, porque yo no veo muchos filósofos programando. Y yo tampoco veo como muchas personas de humanidades, que a lo mejor va a parecer loco, ¿no? Y yo lo pensaba y decía, es que sí es muy loco que un filósofo lo haga, porque un filósofo se preparó para una cosa totalmente distinta, pero creo yo que sería muy bueno que lo empezáramos a hacer, eh, porque la virtualidad va para otro lado, que sin duda nosotros como humanistas, si nos quedamos aquí, se nos va a salir de las manos. Y a lo mejor ya no entra dentro de este papel socrático que nosotros tanto hablamos y tanto anhelamos, ¿no? De un filósofo que tiene que vivir casi en la austeridad o de un filósofo que tiene que casi restringirse de todo lo que nosotros consideramos trivial y centrarse en lo físico, en lo corporal. eh, a lo mejor no entra. Y ojo, bueno, yo no estoy a favor de eso, ¿no? Creo que el filósofo es mucho más que toda esa, que todo eso que decimos, ¿no? De los estereotipos, que era lo que platicábamos en el episodio pasado, pero creo que el filósofo tiene que salirse y tenemos que buscar más como el cómo nosotros nos podemos meter a esos espacios y cómo nosotros también tenemos un papel, porque si no lo hacemos nosotros, difícilmente alguien lo va a hacer. Entonces eso me parece súper importante. Y también algo que me llamó la atención es de esta parte que mencionabas de las skins, bueno, de la gente que compra skins, y yo también concuerdo con eso. Bueno, yo no le veo mucho sentido, a lo mejor alguien que nos comparta en los comentarios eh, qué es lo que siente cuando compra una skin, pero bueno, a esto voy. Es que se me hace algo súper curioso, porque si lo analizamos como desde, no sé, por ejemplo, un sociólogo nos podrá decir, o un psicólogo incluso, ya no sé, pues o sea, ahí ahorita no dices qué piensas como de esto, Miguel, pero este, replicamos muchos de los problemas que tenemos en la realidad a estos espacios virtuales, porque también incluso esta parte de poder comprar una skin es un lujo, ¿no? E incluso el hecho mismo de jugar ahí, o sea, el hecho mismo de tener un personaje en Fortnite y también jugar constantemente y también comprarles skins y estar también comprando, o sea, con dinero real, porque como tú dices, al final no es como que ganes o sea, que ganes y que te den dinero, o sea, sí te dan recompensas, pero en realidad la mayoría de esos accesorios que se compran es con dinero real que tú le metes. Entonces, a lo que voy es que en un universo, o sea, en un metaverso, creo que también podríamos, lejos de decir todos seríamos ya iguales, nadie tendría problemas con nadie porque todos estaríamos al mismo nivel. Creo que inevitablemente vamos a caer en esas jerarquías, ¿no? De esta persona tiene más que otra o esta persona compró más accesorios y entonces por eso puede acceder a esto. Entonces se marcarían o se seguirían marcando las desigualdades sociales, económicas que hay en el mundo, lejos de que nosotros nos imaginemos esto como un mundo feliz del que hablaba Aldous Huxley. Creo que también vamos a trasladar muchos de los problemas que ya tenemos a esto y entonces se van a seguir perpetuando, ¿no? Todas estas jerarquizaciones que nosotros ya tenemos en la realidad y que son un problema muy grave. Entonces eso me llamó la atención, no sé qué piensas. Bueno, eso último que comentas, pues existe, es el mentado pay to win que hay en muchos videojuegos que se critica. En FIFA se maneja mucho, en FIFA el Ultimate Team, que son unas cartas y que haces como un equipo y son como
como si coleccionaras cartitas, pero esas cartitas son videojuegos que al final te permiten jugar con esos jugadores en competencias online. Pero el tener los mejores jugadores te implica pagar dinero y es el famoso pay to win. Se critica, pero se marca y es algo que es como que lo más viciado entre los videojuegos, pero sí seguimos replicando. Al final del día somos seres humanos y en donde estemos lo vamos a replicar. En lo de la ropa, en lo de los lentes que decías de ray también, por ejemplo, creo que Instagram está probando en algunos lugares, ya puedes comprar ropas con filtros de ropa y tú te puedes tomar una selfie y compras el filtro de Levi's y entonces el filtro te cambia y te pone la playera, la camisa o el jeans o el vestido o incluso el maquillaje y ya aparece ahí este maquillaje. Bueno, no sé de marcas de maquillaje, pero maquillaje no sé qué, o ropa Levi's, o ropa no sé qué. Y, y eso hace, pero ya está sucediendo, eso es algo que ya sucede, por ejemplo, en Instagram, ya lo están probando. Y es como estos filtros que vas creando y estas identidades que te vas anexando y que vas aparentando, al final del día vas aparentando y vas fomentando esa desigualdad, porque al final del día, pues un niño, un niña lo ve, a lo mejor le gusta el skin, el filtro lo quiere replicar, le va a aparecer ahí, tienes que pagar. Y una, o se va a sentir mal porque no puede pagar, o va a sentir esta separación social de, híjole, ella sí pudo pagar, yo no puedo pagar, entonces yo soy menos, ella es más, y empieza como que esta réplica tan marcada. Hay algo, a mí se me hacía muy trillado, ahorita que hablabas de los viajes, cuando decían que la mejor manera de gastar dinero era viajar, se me hacía algo muy trillado, pero cuando lo experimenté de verdad, cuando salí del país, no, es de verdad, o sea, lo dices tú, es algo que tiene que pasar, sales a otro lugar y nada te lo va a comparar, como dices tú, nada, el hacer la maleta, el planearlo, el perderte, si sales a un país que no sabes el idioma, a no entender, y es una experiencia que no puedes borrar de tu memoria. Y es algo que no puedes replicar y que no lo vas a poder replicar en una virtualidad, porque es algo que tú viviste. Menciono también en el artículo Animal Crossing, que fue uno de los juegos que se popularizó con la pandemia, que permitió a mucha gente conectar y que sí crea experiencias. Por ejemplo, conocí personas ahí, viajaba a su isla, viajaban a la mía, creamos convivencias y nos compartíamos, nos regalábamos cosas, lo que sea, y generas experiencias, y son experiencias que se viven, y es algo interesante porque realmente son vivencias que recuerdas. Yo recuerdo, no sé, cuando conocí a una amiga no, de hecho entrevistamos en Filos Charlando, a Cami, que estaba en Japón, después yo estaba en México, fui a su isla y estuvimos conviviendo y me enseñaba su lugar y nos tomábamos fotos y no sé qué. Y y si las recuerdas como experiencia, si las sensibilizas y si es algo real, pero al final del día yo sé que no estuve con ella. Y al final del día yo sé que la meta es o ella o yo te veo allá o tú me ves aquí, pero nos tenemos que encontrar, porque eso que vivimos lo tenemos que replicar en la realidad. Entonces es algo que marcadamente quizá puede permitirte como una forma de romper barreras o de acercamiento en una primera instancia, por ejemplo, lo que permitió las fiestas de cumpleaños por Zoom, pero al final del día creo que es como que el calentamiento, ¿no? Hablándolo deportivamente a lo mejor, como que el calentamiento para algo, para lo que sigue, y lo que sigue es ese encuentro con la persona. Creo que no lo puede replicar, porque son esas sensaciones que dices tú, ¿no? En viajes, en experiencias que nada te lo puede, nada, 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 ni el mejor traje. Vas a cambiar a lo mejor, ir a un país, a encontrarte con una persona, a estar una semana con esa persona, por ponerte un traje y sentir cosas extrañas en otro lugar, yo no lo cambiaría. Yo no sustituiría lo más tecnológico por una experiencia con una persona al otro lado del mundo. Entonces creo que aquí van las experiencias, van las sensaciones. Y lo curioso, bueno, como para ir cerrando, lo del vacío me parece interesante porque precisamente la pandemia propició el acercamiento a las humanidades, ¿no? Crecieron muchas cuentas de filosofía, crecieron muchas cuentas de humanidades, creó esta necesidad de reflexión, cuando a lo mejor una persona que estaba acostumbrado a vivir al día tras día, a ir al tráfico, lo que sea, pues de momento se enfrentó a que si tenía medianamente un ingreso medio, a tener Netflix todo el día en su casa, a tener a lo mejor Disney Plus que después llegó, a tener
videojuegos, que hubo una explosión de videojuegos también, y todas estas cosas tecnológicas que eran como que, wow, el tiempo y la necesidad y el conectar, al final del día no fueron suficientes. Y la gente terminó recurriendo a la filosofía, terminó recurriendo a la meditación, al mindfulness, a todo esto para llenarse, porque tanta tecnología incluso los abrumó. Entonces creo que ahí eso puede ser un gran detonante dentro de la pandemia, decir, es que realmente, o sea, eso que me entiende, o sea, ya lo estamos viviendo en la pandemia, que estuvimos horas en Zoom y cansaron a las personas y tenían videojuegos y tenían cosas para entretenerse y aún así prefieres ir al estadio, prefieres salir, prefieres irte a tomar un café, prefieres viajar, prefieres convivir. Entonces creo que el entendido va diferente. Y creo que la pandemia nos puede enseñar eso. Y creo que filosóficamente lo podemos aterrizar desde ahí y decir, bueno, en un momento en donde la tecnología estuvo a nuestros pies para poderla aprovechar y poder explotarla tanto para pasatiempos como para cosas productivas, al final del día la gente estaba encerrada y por más que viajó y que hubo experiencias y que hubo conciertos de N cantidad de artistas que hicieron por YouTube o por otras plataformas gratuitos de pago, la gente está ansiosa porque vaya el artista o su artista favorito y vayan ir corriendo a la plaza a verlo. Pero bueno, no sé tú ahí cómo lo ves y ya con tu conclusión, que ya si no Instagram el buen Zuckerberg nos va a decir que hablamos muy mal de él y nos va a correr, no nos va a dejar subir el video. Igual, o sea, yo digo que hay muchas personas ahorita que, bueno, no solo me acordaba yo estoy tomando, por ejemplo, ahorita una maestría y es totalmente en línea. Yo ya estoy harta de lo de en línea y apenas como que en mi grupo nos estuvieron marcando en la semana para preguntarnos qué preferíamos, si ya fuera presencial o sea, bueno, obviamente con las debidas restricciones y todo, pero o que siguiera. Y yo les dije, no, yo ya necesito que sea presencial porque yo ni siquiera me concentro y así. Y me dijeron que todo el grupo les había dicho eso, estamos hablando de un grupo de 45 personas. Entonces, sí, o sea, esto eh, me hizo también darme cuenta de que a todos ya no esta parte de regresar a lo presencial. Entonces, yo igual me quedaría como con esta parte de bueno, no es como que podamos detener el tiempo, podamos detener los avances que tenemos, decir, bueno, no vayamos al metaverso, pero creo que es algo que indudablemente va a pasar, solo es eduquémonos, o sea, eduquemos cada uno a nosotros mismos. Si el gobierno, no sé, en la escuela no te lo hacen, no te lo enseñan, creo que es nuestra responsabilidad empezar a educarnos desde ya y evidentemente decir que pues no estamos, yo no creo que estemos preparados todavía para eso. Pero diría, ahorita, para que no se nos asusten los filósofos, porque dijiste que a lo mejor los filósofos tienen que saber programar. eh, no sé si a lo mejor llegar a ese extremo, pero sí el informarse sobre las cosas, porque no te puedes poner filosóficamente a criticar las redes sociales, si a lo mejor incluso ni tienes un perfil en Twitter, o si te alejas y tú dices, no, es que las redes sociales son cosas del demonio, entonces por eso las voy a juzgar. O sea, te tienes que meter, te tienes que inmiscuir, te tienes que involucrar, y entonces si una vez que estás inmerso puedes ser partícipe de eso, entonces sí dar tu opinión. Creo que en ese sentido, la tecnología no nos tiene que asustar, o sea, no es ser fatalistas, sino simplemente apostar por no tenerle miedo, pero ser crítico, ser prudente y analizarlo siempre con este ojo, ¿no? Con este ojo vigilante y contemplando toda la dimensionalidad del ser humano, viendo todas las aristas, viendo los pros, los contras y también creo que analizando a las personas a tu alrededor, o sea, porque igual lo que tú sientes, lo que sientes otras personas, lo que lo ven, tú lo ves como ahorita lo comentaste, o sea, todos tus compañeros compartieron lo mismo, o sea, creo que incluso aunque les dijeran, les vamos a regalar un casco y se van a ver todos sentados en una mesa redonda de tipo Rey Arturo y van a ver sus monitos, que prefieren eso a estar en la clase, pues van a preferir la clase. Entonces, el censar y el inmiscuirse y el involucrarse en las cosas actuales, la filosofía tiene esa incidencia, tiene la incidencia en cosas que pasaron hace 1000 años, pero en cosas que están sucediendo también. Entonces, al atreverse a dar ese salto y aprender de cripto, aprender de internet, aprender de inteligencia artificial, entender de todas esas cosas, te abre el panorama, no para que te vuelvas el siguiente Zuckerberg y abras filo Facebook o algo así, sino simplemente para que a raíz de tus conocimientos que ya tienes y que son muchos, pues puedas potencializarlos, a dar un aporte crítico y quizá
más objetivo de lo que una persona como Zuckerberg, que obviamente va a pensar en el negocio, pues vaya a hablar, o otras personas que se vayan a meter en el mundo y vayan a decirnos cosas bonitas, porque obviamente van a ganar de ahí. Aprendan, conozcan, infórmense para poder entonces dar un parte pues formal. Y vamos a continuar con esta, como nos gustó mucho hablar de los prejuicios filosóficos, de los filósofos, vamos a tomar algo de prejuicios un poquito como adelanto, Ari. Bueno, y vamos a seguir discutiendo la serie de Young Sheldon, pero esta vez centrándonos en un personaje principal, que sería la hermana. A propósito de eso, como que hablar de los estereotipos femeninos, porque nos parece que ella como que tiene esa ambivalencia de ciertas cosas que podrían ser interesantes, y pues la serie está buenísima, entonces ahí la vamos a discutir para el siguiente episodio. Y sería todo. Ya, Ari, muchísimas veces la pasamos genial y nos quedó corto el programa.